Hola Acuario, buenos días, bienvenido al Eli Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones, ver nuestro video completo para que de esa manera puedas apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados y además puedas participar por premios. Recuerda separar con tiempo tus lecturas privadas de pago en los datos del primer comentario. Y te cuento que el día de hoy estamos en tu horóscopo semanal. De antemano, feliz año para ti y toda tu familia. Esta lectura no tiene fecha específica para escucharse, sexo, género o identidad a quien vaya dirigido. Y si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o dejarlo pasar. Recuerda que no tiene fecha o sexo o género específico para escucharse. Si no sabes tu ascendente, en ese primer comentario también te dejé un link a través del cual puedes consultarlo. Recuerda que tiene 3 partes esta lectura: tu mensaje general de los ángeles, la economía y el amor. Si tienes una petición especial de oración, este es el momento de dejármelo en los comentarios. Te dice la razón alumbrará tu vida y mira que tenemos aquí un sol. Me encanta porque para todos los acuarianos estos días van a ser geniales. Siento que hay como algún tipo de problema en la vida de ustedes. Para algunos va a ser un problema económico fuerte y para otros un problema sentimental o familiar. Es como si ustedes, a pesar de tener las soluciones ya al frente, no la vieran, y el universo les va a iluminar con literal rayitos de sol esa respuesta, esa solución, y les va a decir: mira, es más fácil de lo que tú creías y te va a dar todas las herramientas para que puedas solucionar las cosas. Así que me encanta, me parece fabuloso que inicies este 2022 con mucha luz en tu vida. Y si tú lo crees, escribe hecho está en los comentarios. Esta lectura me llenó como de alegría, qué bonito. Te está diciendo, nunca es tarde para empezar esos sueños, nunca es tarde para darle vida a todas esas ilusiones que tienes en tu corazón. Nunca es tarde para comenzar a hacer realidad todo lo que tú quieres, ¿sí? Entonces, pues es maravilloso porque te está diciendo inicia. ¿Sabes, Acuario? Siento que algunos de ustedes tienen metas o ideas o proyectos de negocio chéveres, buenos, pero que están esperando como el momento justo o exacto para iniciar. Y esto nunca sucede. Uno nunca tiene las condiciones 100% perfectas. Siempre nos va a faltar algo. Lo importante es iniciar, te está diciendo el universo hoy. Tu último mensaje general te dice: la salud florece en el valiente. Es momento de quizá preocuparte más por tu salud, hacer ejercicio, comer bien. Cuidado con los excesos en estos días para que en enero no te vayan a pasar una cuenta de cobro muy larga. ¿Listo? Bueno, este ha sido tu mensaje general. Pasemos ahora a la economía. Vamos a ver cómo van a estar estos días y qué te aconseja. El arcángel Raziel te dice: eres una persona con sentimientos nobles y humanitarios. Siempre das buenos consejos en cualquier situación. Mira que en estos días el universo te está diciendo: yo me doy cuenta de todo lo bueno que tú eres, Acuario. Siento que siempre eres una persona generosa y por eso te voy a traer mucha abundancia a tu vida. Sí, eso es física básica, eso es independiente de que lo creas o no, va a suceder. Y si tú lo crees, escribe hecho está y suscríbete y activa la campanita para que siempre recibas tus mensajes.
Números de la suerte. El número 55. Número 52. Oye, busca el 555 cuando termines este video porque allá va a haber un mensaje especial para ti. Número 71. Veamos ahora qué nos dicen las cartas para ti específicamente. Quiero saber qué viene y qué te aconseja. Te envío un abrazo enorme, Acuario. Te llevo muchísimo en mi corazón, te quiero mucho. Ustedes son uno de los signos más lindos y que me encanta más leerles, no sé, son geniales. Esto es lo que se viene y esto es lo que te aconseja. Bueno, ¿qué se viene para los próximos días? Veo que hay una decisión importante, me marca este arcano mayor. Una decisión que tiene que ver relacionada con la estabilidad que vayas a tener en 2022, ¿sí? Mira que me resuena mucho que esta decisión también demanda bastante compromiso, ¿sí? Aunque los dos caminos, pues, digamos, a veces parece que sonará como infidelidad, realmente el significado de esta carta no es esa. Pero me dice que esa decisión que estás tomando en pro de tener más estabilidad en tu vida, que para algunos de ustedes veo que es el surgimiento de un negocio, porque esto representa embarazo y nuestros negocios o emprendimientos son nuestros hijos espirituales, pues va a dar un fruto muy grande, ¿sí? Es cierto que vas a tener como al inicio algún tipo de obstáculos, ¿sí? Veo que incluso hay personas que se van a enojar contigo porque decidas emprender, no sé por qué, pero este 9 de bastos acá invertido te dice, aunque sea lento, vas a triunfar, ¿sí? Vas a triunfar y pues tienes que estar preparado. Siento que va a haber una persona aquí y acá me lo marca, una persona que se va a enojar contigo porque te va bien. Y esto es muy irónico, pues porque siento que es alguien cercano a ti, pero que realmente es como si te tuviera algo de como de envidia en esta situación. Entonces, nada, veo que algunos de ustedes van a emprender y que van a arrancar y les va a ir tan bien que alguien se va a enojar con ustedes por eso. En fin, tú continúa con este corazoncito noble que nos indica acá. Este es tu mensaje para los próximos días, mi Acuario hermosísimo. Pasamos ahora a la lectura del plano amoroso. Recuerda que es una lectura general. Si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu ascendente. Y si quieres saber sobre solteros y conexiones por aparte, ve a tu especial de amor que acabo de pasar el día viernes y sábado. Letras iniciales para el amor esta semana. La S, la M, la A, la F y nuestra última letra, la W. ¿Ok? Recuerden que puede ser la inicial del nombre, inicial del apellido o la inicial de la forma como le dicen a esta persona. Te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Bueno, tenemos las virtudes de Ariel. Te dice, esta semana vas a estar súper positivo, vas a estar tomando decisiones adecuadas y en momentos oportunos. Hazlo sin miedo para transmitir esta energía positiva. También me dice que siempre estás ahí teniendo la energía que los demás necesitan. Te siento que algunos de ustedes están quitando como una carga o estos días se van a quitar una carga, un peso a nivel sentimental o emocional súper grande y que esto es como descargar de piedras la mochila del pasado, no sé, esto me resuena decirles
y que van a estar súper, pero súper bien. Bueno, vamos a ver entonces qué se viene para estos días. Si tienes una persona especial, este es el momento de decir su nombre en voz alta o en los comentarios. ¿Ve? o en tu mente. No dejen en los comentarios porque uno nunca sabe quién lee esto. Listo, bueno. Vamos a ver qué se viene para estos días. ¿Qué te aconseja el tarot al respecto? Bueno, aquí claramente estoy viendo que algunos de ustedes principalmente están saliendo con personas de signo Géminis. Puede ser el signo solar ascendente Venus. También veo que otros están con Aries, Sagitario, Leo. ¿Sí? ¿Y qué se viene para estos días? Veo que hay un cambio de ambiente en las relaciones sentimentales que ustedes tienen, ¿sí? Es un cambio súper positivo. Veo que los que están distantes podrían estarse encontrando en festividades, en celebraciones, pero todo va a ser muy para bien. Veo que la rueda de la fortuna cambia a tu favor, ¿sí? Veo que esto tiene que ver muchísimo con un trabajo interno que estás realizando de soltar, de perdonar. Veo también que hay algo del pasado que se sana y que por eso la fortuna empieza a llegar a esta área de tu vida. Entonces es algo súper bonito, súper positivo, algo que realmente te mereces. Esta semana es de decisiones muy buenas, ¿sí? Siento que algunos de ustedes están dejando atrás, como les digo, un pasado y en todas las áreas de su vida que se lo han propuesto y que realmente lo van a lograr. Me encanta esto porque de verdad que soltar todo eso que a veces nos hace como retrasar las cosas bonitas en nuestra vida es súper positivo. ¿Qué te aconseja? Tenemos aquí dos arcanos muy buenos. Miren que de hecho la mitad de la lectura fueron arcanos y esto nos confirma que vienen cosas positivas para ti. Tenemos este carro de Hermes y te está diciendo primero que todo ten la voluntad para aceptar este cambio, ¿sí? Tú eres bueno, entonces acepta la voluntad. Segundo, el carro te está diciendo muévete, si no has tomado acción hacia este cambio positivo de sanación que atrae cosas buenas, hazlo. Sí, es una carta que nos invita, que nos hace un llamado a la acción. También me dice que probablemente hay alguien que está llegando a ti o que va a llegar a ti. Ábrete a las posibilidades. Siento que es una persona que te quiere, que te desea muchísimo, sobre todo veo una atracción y una conexión sexual muy fuerte. Y te está diciendo, siéntete seguro, ¿sí? Empiezas a traer cosas buenas a tu vida y eso me gusta mucho, pero todo parte de este proceso de sanación interna. Bueno, mil gracias por escucharnos. Recuerda cumplir todos los requisitos que son suscribirse, activar la campanita, darle like a este video, dejarnos un emoji de corazón en los comentarios y de esa manera sabré que llegaste hasta el final y mereces participar en el sorteo de una lectura privada y estar en nuestros en vivo. Te llevo en mi corazón miles de bendiciones.